Entrevista. Miguel Guedes. Buenos días, abordamos conflictividad laboral, la crisis de los precios y sus consecuencias en el mercado de trabajo. Hoy la tarde paso, como siempre Maribel, viendo pasar trenes que no llegan nunca, haciéndome siempre la misma pregunta: ¿cómo vamos a pagar el pan de ayer? Hoy la tarde pasó, como siempre Maribel, con la misma canción de olvido anticipado. Hoy me han hecho una propuesta de mercado, pero ¿cómo voy a ser lo que no sé ser? Menos mal que aún nos queda la pasión, que aún podemos reírnos en la cama, mientras la ciudad arde en llamas, sube la inflación del corazón. Las previsiones y los augurios de una crisis directamente auspiciada por la inflación empiezan a cumplirse. A unos días de conocer la realidad de los datos del desempleo, ya hay pequeñas empresas que han tenido que cerrar y se alerta de una pérdida de algunos miles de puestos de trabajo en Canarias. De todo esto, del conflicto laboral que pueda avecinarse y otras consecuencias en el mercado de trabajo, hablamos con Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Canarias va a dejar de ser una burbuja de bonanza a partir del lunes, cuando se conozcan los datos del paro de septiembre? Estamos en una situación muy volátil. Yo creo que cualquier tipo de predicción en estos momentos es una predicción en donde la incertidumbre está presente en cada elemento, en cada predicción que se haga. Bien, yo pensaba que los datos de agosto también era negativo en ese sentido y iban a tener también una tendencia al alza en el desempleo y una bajada de la contratación, y no fue así. Disminuimos el número de parados. Ahora estamos en esos 191.200 y el número de contrataciones bajó ligeramente, pero aún así las cifras de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social están en cifras récord de 840.000 cotizantes. Bueno, independientemente... ¿Qué quiero decir? No, acabo pronto. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo espero que esta tendencia continúe a futuro. Vienen meses muy difíciles, muy complicados, y bueno, seremos de las comunidades autónomas, lo estamos haciendo ya, en donde la bajada de desempleo se hace con mayor intensidad, donde la creación de empleo y especialmente el empleo indefinido, las conversiones o las nuevas contrataciones, lideramos las cifras a nivel nacional. Cierto es que cuando vemos los macronúmeros de todo esto, seguimos siendo una comunidad autónoma donde todavía somos la segunda en base a la tasa de población activa con mayor número de parados a nivel nacional, pero que estamos dando pasos y evolucionando, yo creo que para el escenario actual, el que tenemos, de forma favorable y positiva. Independientemente de eso, señor González, de que los datos de agosto fueron buenos, habrá que ver lo que pasa a partir del lunes con los datos de septiembre, pero lo que sí que no se nos esconde es que la inflación sigue subiendo. En Canarias sigue siendo un punto por debajo de la media nacional, pero es verdad que esto está afectando a los bolsillos de unos salarios que, no lo olvidemos, en Canarias siguen estando por debajo, por la dependencia del sector servicios, del resto de España. Es una situación tremendamente complicada para los trabajadores porque no aflora el consumo, y esto también está afectando a las empresas. Además de esto, hay que añadir los altísimos costes de la factura eléctrica que están pagando sobre todo las grandes empresas, que esto al final terminará redundando, si no en una reducción del empleo, sí en una evidente congelación de las contrataciones. Sobre toda esta cuestión, que aunque usted diga que estamos en un momento en el que es difícil aventurar ni siquiera a corto plazo lo que va a pasar, pero bueno, ¿qué perspectivas tiene en este sentido? Bien.
Es una pregunta muy interesante. Además, el análisis que hace lo comparto plenamente. Y la respuesta, pues dentro de este concepto, ¿no? de que todo de alguna manera está vinculado o influenciado pues por el conflicto bélico que se está produciendo en Ucrania, y con la invasión absolutamente injustificada de Rusia, y que, como hemos visto en estos próximos días, por desgracia, hay toda una economía de guerra montada en ese país invasor, con lo cual se augura que el conflicto no tiene una fecha próxima o predecible. Más bien todo lo contrario, el conflicto parece que se está agudizando y que va a durar. Y eso tiene unas consecuencias directísimas, evidentemente, sobre la altísima y desbocada inflación que estamos teniendo. Cierto es que aunque en Canarias estamos un punto por debajo de la media nacional, que está en torno o muy cercana al 11%, aquí en Canarias lo tenemos en un 9,8%. Pero eso no quita que esto tenga un impacto directo en los bolsillos de las familias, en el valor, en el coste de esa cesta de compra con las que consumimos o adquirimos los productos básicos. Y ahí especialmente es donde me quiero centrar también. Cierto es que las empresas están sufriendo esta crisis energética, esta falta de insumos, de materias primas, y el encarecimiento, evidentemente, de las mismas por el tema de oferta y demanda. Pero cuando nos fijamos en algo que muchas veces pasa desapercibido, que es la inflación subyacente, donde se quitan los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, estamos viendo que esa inflación está todos los meses subiendo, y además ya la de Canarias está muy cercana a la media nacional, por arriba del 6,1%. ¿Eso qué significa? Que las empresas, los costes, los están trasladando directamente al precio de los productos. Y eso no está reflejándose en el incremento de los salarios. De ahí que es una situación absolutamente falta de equidistancia, y eso pues está generando que los convenios colectivos, que son nuestra principal herramienta para fijar las condiciones laborales, especialmente las salariales, pues tenemos en Canarias más del 70% de los convenios colectivos bloqueados por ese sentido, y convenios colectivos importantes que, bueno, me imagino que más adelante los... Sí, le preguntaría por eso, ¿no? Son negociaciones sectoriales de actualización de salarios. ¿Cómo están siendo los ámbitos donde comisiones obreras, que son muchos, tienen representación? Los más importantes, ¿dónde están los motivos de la congelación? Vale, bueno, la falta de avance en la negociación más bien, ¿no? Ya con convenios colectivos, con mesas y comisiones negociadoras constituidas desde hace ya muchos meses, uno de los principales convenios colectivos de Canarias, que es el convenio del sector de la hostelería de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas, que afecta a un total aproximadamente de unos 50.000 trabajadores y trabajadoras. Ese convenio colectivo lo tenemos bloqueado, pero por una cuestión que nosotros, en un momento en donde la recuperación turística es una realidad, donde ya tenemos datos muy cercanos a los datos de visitantes que teníamos previo a la pandemia, datos del año 2019, estamos muy cercanos ahí, donde los beneficios, además, lo que cada turista se deja aquí en Canarias, el precio de los hospedajes, el beneficio empresarial está siendo ya muy superior al que se tenía en el 2019, pero eso no se está trasladando en las propuestas de incrementos retributivos para ese convenio. Nosotros estamos ofreciendo un convenio a 3 años. Y lo que decimos nosotros es que en esos 3 años los trabajadores y trabajadoras vinculados a ese convenio no pueden perder poder adquisitivo. Estamos exigiendo una cláusula de revisión salarial.
o en cualquier caso incrementos retributivos en 3 años que al final del periodo, porque yo espero que esta crisis inflacionista ya en el 2023 y 2024 especialmente no tenga estos números tan elevados, estén ya más normalizados en un 2 y pico %, pues lo que queremos es que efectivamente las propuestas en materia de incremento retributivo puedan garantizar o puedan, digamos, de alguna forma aproximarse a esa situación. Ahora mismo nos están ofreciendo un 2% para el año 2022, cuando además ellos saben perfectamente que durante el 2020 y el 2021 hubo congelación salarial y para nosotros nos parece una propuesta absolutamente inaceptable. De ahí que si no hay un movimiento por parte de las patronales de ese sector en la provincia de Las Palmas, nosotros vamos a ir al conflicto. Allí sí que somos sindicato conjuntamente con UGT. Ahora le pregunto por el convenio de hostelería de Santa Cruz de Tenerife, bien, donde ustedes no tienen esa misma influencia que en el de la patronal de Las Palmas, pero con todo ahí sí que parece que puede haber acuerdo. Es verdad que, según han denunciado ustedes, y también UGT, se trata de un convenio en el que habría pérdida de derechos de los trabajadores. Efectivamente, ahí no tenemos mayoría, lo tienen sindicalistas de base. Es un convenio que efectivamente hay una pérdida de derechos. En materia retributiva se ha abandonado así una cláusula de revisión salarial anual. A 4 años aumenta durante los 4 años un 11%, si la inflación continúa como está durante el ejercicio 2022, ese incremento que está pactado a 4 años, un 11%, pues evidentemente se lo va a comer el primer año. Pero ya no solamente los aspectos retributivos, sino que también hay efectivamente una pérdida de derechos importantes, se vuelve otra vez a los pactos empresariales, muchos de ellos discriminatorios, en donde determinadas categorías profesionales se ven beneficiadas y otras, sobre todo los grupos, digamos, más bajos de ese convenio, pues son discriminados y se vuelve a establecer algo que para nosotros sigue siendo un debate, y es la figura del fijo discontinuo en las conversiones de contratos de obra o servicio determinado tras la reforma laboral. Es la figura acorde a una actividad como es la turística, que aquí en Canarias y únicamente en Canarias, en todo el territorio nacional, ya no es una actividad estacional, sino es estructural durante todo el año. Ahora empieza la campaña de invierno. ¿Dónde se puede justificar una contratación laboral discontinua, aunque sea indefinida, en estas condiciones? Bueno, pues aquí no ha habido mayor debate y se ha firmado este convenio colectivo por 4 años, digo, que ya también en el plazo nos parece excesivo, porque de aquí a allá pueden ocurrir muchísimas circunstancias y esperemos que sean favorables, las mismas en su evolución en esos 4 años, pero ya no, ese convenio no lo hemos firmado y creo que he explicado dentro del tiempo que podemos tener las razones por las que Comisiones ni UGT la hemos firmado. Bueno, le pregunto por el pacto de rentas que ha pedido el gobierno. Ya sabemos que se trataría de un acuerdo entre la patronal y los sindicatos para tratar de buscar un término medio de incremento salarial. Es decir, que ni tirar para arriba esos salarios, ni tampoco dejarlos como están. Hay acercamientos entre la gran patronal española y los sindicatos de clase. ¿Cree que ahora que Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular Nacional, ha pedido ese pacto de rentas, el empresariado de la patronal va a empezar a ceder o no? A ver, yo 2 matices que me parecen fundamentales para contestar a la pregunta. Lo primero, un pacto de rentas no es un pacto salarial. Aquí no podemos estar solamente hablando de cómo podemos ajustar o acometer esta altísima inflación y que no sean los trabajadores y trabajadoras los que pongan toda la carne en el asador para hacerlo. Nosotros estamos dispuestos a hablar de un pacto de rentas, pero que todas las partes tienen que contribuir. Y cuando hablo de todas las partes no me refiero solamente a sindicatos y a la patronal, también al gobierno.
Aquí hay que ver cómo hay que abordar algo que además para nosotros, no solamente hablar del salario, de cómo acompasar esos salarios para que no se destruya empleo y para que las empresas se mantengan. También hay que hablar de fiscalidad. Las grandes empresas de este país pagan una fiscalidad media en el impuesto de sociedades de un 5%, cuando la media europea está 7 puntos por arriba de ahí. Con lo cual parece que, y menos ahora en fases preelectorales, hablar de fiscalidad parece que no está por la labor del gobierno, y por supuesto las patronales pues muchísimo menos. Nosotros también queremos hablar dentro de ese pacto de renta perdón, de esa fiscalidad, hablar de fiscalidad en este país, que sea más contributiva, que no recaiga el peso, como está ocurriendo ahora, en los asalariados de este país. También las empresas tienen que contribuir, y empresas importantes como las financieras, empresas importantes como las eléctricas, empresas importantes como de la alimentación, que han tenido unos ingresos en estos 2-3 últimos años muy importantes, especialmente los que no pararon su actividad durante la pandemia, pero que también durante el 2021 y este 2022 están teniendo beneficios. Eso tiene que tener También otra cuestión, hay que topar precios. Por eso digo yo que en esa ecuación de un pacto de renta, precios sobre todo de alimentos básicos, también el gobierno tiene su nivel de participación ahí. Ayer hubo una reunión para el tema de los PERTE, donde la ministra Calviño se comprometió en los próximos días a citar a las tres partes, o sea, a las dos partes, a los empresarios y los sindicatos, y el gobierno, donde traería pues el guión, la hoja de ruta de lo que ellos entienden que es un pacto de renta. Si estamos por la labor esta que acabo yo de explicar en estos momentos, nosotros estamos dispuestos a sentarnos en esa mesa de negociación e intentar alcanzar ese pacto de rentas. Un pacto de rentas que tiene que acometer los problemas estructurales que esta crisis inflacionista, esta crisis de falta de suministro, esta crisis de combustibles y de carburantes, seamos capaces de acometerlos, pero contribuyendo todos y todas, con ese objetivo, mantener los ingresos de las familias de este país, tener una política de protección social realmente importante para aquellos que lo necesitan, y también un marco fiscal renovado que se asemeje más al marco medio europeo en cantidad, pero que también se tenga en cuenta eso, es decir, aquellos que más beneficios están teniendo en estos momentos, y como dije antes, no necesariamente se está trasladando las pérdidas o las dificultades a los precios, esos también contribuyen de forma proporcional y no como se está haciendo ahora. Sobre el marco fiscal, señor González, sí. Ahora mismo hay varias autonomías que apuestan por la bajada clara de impuestos. Esta polémica del impuesto sobre el patrimonio, que beneficiará pues a las clases más altas, que son las que disponen de mucho más patrimonio. Sí. Luego, por otro lado, tenemos al presidente del Gobierno de España que ha anunciado, sin concretar, eso es verdad, la puesta en marcha de un sistema de gravamen para las clases más altas, para las personas y que más cobran, para lo que se podría llamar un impuesto a los ricos. ¿No cree que todo esto se está montando en torno a la contienda electoral, que está ya servida, y que esto al final va a terminar en una lucha más ideológica que realmente económica y de fondo? Pues yo me temo muy mucho que tienes razón, que esto en gran parte se debe a este año preelectoral y que pero yo, sinceramente, esta competencia, a ver quién tiene más excepciones fiscales, que además cuando se habla de ellas, se habla, o esa disminución de impuestos se habla o de forma generalizada, o en cualquier caso impuestos como el que se ha anulado en Andalucía, pero que ya también lo tenía Madrid, sobre el tema del patrimonio, la excepción de ese impuesto. Eso afecta efectivamente a las grandes fortunas de este país, a los que tienen grandes patrimonios, no efectivamente
exclusivamente al 98% de la población y el conjunto de la población y ciudadanía de este país. Bien, dicho esto, pero es que hay también en ese debate bastante hipocresía, y me explico. Cuando se habla de tocar los tramos del IRPF, hay que pensar una cuestión, una bajada de la recaudación que en este momento no se está dando, pero que también puede ser por el hecho de la altísima inflación que hay. Una bajada de eso va a repercutir necesariamente en los servicios públicos esenciales que se prestan, especialmente los que son los sanitarios y lo que es la educación, y evidentemente también los servicios sociales. Y esos se van a ver resentidos por 3 euros que tú te puedas ahorrar en la nómina cada mes. Estoy hablando de un salario medio normal de un trabajador o trabajadora. Por cada 3 euros que te puedes ahorrar en IRPF, en determinados momentos lo tienes que multiplicar por 100 en gastos, porque una privatización de servicios públicos, porque no podemos tener recursos para poderlos sostener, significa que ahí cada cual tendrá que pagar la factura correspondiente. En cambio, cuando un servicio público esencial es financiado por el conjunto de españoles y españolas a través de la recaudación fiscal, una recaudación fiscal justa y contributiva, ahí todos somos iguales. Y lo que se pretende con la bajada de impuestos, en una parte de ellas, no es solamente aliviar a empresas y a trabajadores de sus responsabilidades fiscales, sino también, en el fondo, una privatización de servicios muy apetecibles que siempre lo han sido cada vez que se han sacado al ámbito privado servicios como la sanidad y como la educación. Bueno, estamos a 8 minutos y medio de que sean las 10 de la mañana. Estamos con Inocencio González en la entrevista. Él es el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. Le pregunto por la apertura comercial en 12 días más al año, esto el 12 días al año, que bueno, está sobre la mesa. ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, yo creo que ya hay una liberación de los horarios y de las aperturas bastante amplia en este país. Yo creo que aquí... ¿Es una guerra perdida esta para los sindicatos? Es una guerra perdida para los sindicatos. Cuando la oferta y la demanda no se corresponden, todavía tenemos, por desgracia, antes dije la cifra como en positivo, sí, positivo porque teníamos el objetivo de llegar a 200.000 desempleados y lo hemos pasado el mes de mayo pasado, y ahora estamos en 190.000, pocos más. Pero todavía son 190.000 desempleados y desempleadas que tenemos. Entonces, vuelvo a decir eso. Es una guerra perdida. Nosotros no la damos por perdida. Creo que la conciliación de la vida laboral y familiar merece defenderla y merece ampliarla. No puede ser que una ampliación de los días de actividad de los diferentes comercios signifique de los comercios, de la actividad vinculada al mismo, pues eso signifique que hay una mejora. En ese sentido, todo lo contrario, habrá un empeoramiento. Y si no somos capaces de atajarlo y ponerle marco dentro de un convenio colectivo, por lo que expliqué antes, las dificultades que tenemos para cerrar convenios colectivos, y que eso necesariamente nos va a llevar a amplias movilizaciones que no queremos y que este país creo que es lo que menos necesita en estos momentos, porque los convenios están bloqueando empresa a empresa, sector a sector. Si eso es así, pues batallaremos para ello, pero yo insisto en que las reglas que rigen el mercado, la apertura de centros comerciales, la apertura de comercios y de actividad son bastante amplias como para pretender continuar en esa línea. Quiero preguntarle por el sector público también, sí, por el proceso de estabilización del personal interino en las administraciones después de la reforma laboral. Sí. ¿Cuál es la situación? Y se lo pregunto sobre todo por el ámbito de la educación. Ya sabe que hay una demanda sindical generalizada de que pues se pongan unas reglas diferentes para evitar la proliferación de trabajadores profesionales de la península, y que puedan minar, pues en fin, la participación del personal interino que hay en educación y que copa las listas. Por cierto, un defecto
que se ha ido acumulando, un problema que se ha ido acumulando durante décadas y que al final pues lo que tenemos es una lista larguísima, densísima de personal interino y muy pocos puestos fijos. Sí, el objetivo como sabéis, o como se sabe, es de un 30, depende de qué sector hablemos, si hablemos de la enseñanza, de la sanidad, de la administración general, de la función pública, pero bueno, en ese entorno del 30-33% de interinidad, bajarlo a un 8%. Ahora mismo ya las plazas están ofertadas, tanto en el ámbito laboral como funcionarial y en los 3 sectores de actividad. A 31 de diciembre de este año ya tendrán que estar negociadas y publicadas las bases para ejecutar esa oferta pública de empleo. El proceso de estabilización, que va a afectar un número muy importante en Canarias de trabajadores, ya digo que la interinidad está sobre un 30% de media, pues eso, en fin, va a ser mediante un procedimiento, al menos en el ámbito laboral y en parte del funcional también, a través de un procedimiento de concurso de mérito. Se han abandonado, y yo creo que de forma acertada, las reivindicaciones de que el fraude en la contratación después de 15, 20 años como interino, que es cierto, se podría solucionar a través de la no convocatoria de plazas o simplemente dejar a la persona que está en esa situación a través de la correspondiente resolución como personal laboral fijo. Vamos a ir a un procedimiento perfectamente legal, regulado en la ley 2021 que regula estos procesos de estabilización en el empleo. Como digo, ya las plazas están ofertadas, estamos trabajando en esas bases para poner en funcionamiento ya el proceso, en los plazos y las diferentes pruebas, en fin, tenemos una situación al menos no exenta de dificultad, pero al menos ya diseñada en plazos y tiempos para acometer ese reto de tener una interinidad que no sea superior al 8%. Bien, pero ¿y en el caso del sector de la educación? No, en el caso del sector de la educación y en concreto en lo que tú me dices de evitar concurrencias de opositores de otras comunidades autónomas, nosotros lo vemos. Lo que pasa que también tiene que estar dentro de un marco jurídico legal. No vayamos a inventarnos ahí un proceso de exclusión que después el proceso en sí mismo esté viciado y se nos eche abajo en cualquier tribunal. Por eso digo que como objetivo me parece lógico, es decir, intentar, bien por coincidencia de fechas, bien por otros mecanismos, dentro del marco legal actual, de que, digamos, opositores de otras comunidades autónomas, no es que no puedan participar, pero limitemos de alguna manera, insisto, dentro de un marco legal adecuado, esa concurrencia, que efectivamente lo que va a hacer es que vamos a tener más competidores, seguramente también con méritos en otras administraciones, en otras comunidades autónomas, pero que también tienen que puntuar necesariamente en las bases, y eso pues puede dificultar la estabilización del empleo de un número indeterminado de interinos de esta comunidad autónoma. Hay riesgo, y ya nos vamos, de que pueda judicializarse este proceso. En principio, como dije, estamos dentro del marco legal que a través de la ley 2021 se estableció. Eso no quita que efectivamente pues nada, un grupo de opositores, de academias, de formación, en fin, quienes no quiero señalar, pues puedan ver que se está perjudicando determinados intereses o que se está actuando fuera del marco legal y que vayan a la vía judicial. Pero estamos trabajando para que el proceso sea un proceso absolutamente legal, limpio y transparente. Ignacio González, secretario general de Comisiones Obreras Canarias. Gracias por venir a la radio pública. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días y suerte. Gracias. Sube la inflación del corazón.